This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Drop, cover and hold debeta insignia na magabata na kasa. Vivientes con cuidado na influenza-like illness este magatiempo. Aeroplano yabira otra vez na aeropuerto del ciudad por causa na bird strike. DPWH na ipasyempre kontestasyon na kontinuasyon del proyekto del Unsport Facility na Grandstand. Operasyon del Zamselco kontra robo de corriente ta continua. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El FIVOX se habla que el drop, cover and hold debe ta practica también o debe practica na temblor. El ta insinya también na magabata na kasa para sa basico sa elase en tal caso. Aquí el mi report. A mediante el mga temblor que ta sucede alrededor del aton país. Tari itira otra vez el FIVOX na syudad que importante hasta na mag-eskwela y na magakasa ta insinya el mga mayores con el importansya de conduci el mga drop, cover and hold drills. Este el primera vez asigun debe actuasyon del un persona si ta sinti el fuerte temblor para ibita kasualidad o iri durante el destructive earthquake como kosya pa sa Alinabogo, Cebu y Davao Oriental del mga pasaw semana. Okay, is drop, cover and hold out. But si talito adentro na building, depende también, no? Kasi during the earthquake, necesita hindi to man stay na outer wall but rather inner wall. So these are the things. Na si tali también to na coastal area, after an earthquake dayon ebakwa. Asigun kun labayog, the special drop, cover and hold debe asigun el un persona esta na inner wall del un edificio o casa, siendo puede este protege kun el un persona. Y después man evacuate na un open ground y evita esta abajo del mga poste, pono man o edificio por causa posible kay contigo el mga debris. Pero aviso di labayog, si el temblor bien fuerte ya, ita alcanza ya na 20 segundo el largor. Senyal ya asigun este para anda o evacua na un higher ground. Como para de la ciudad de Zamboanga, si tarda asigun el fuerte temblor y alcanza na más de 20 segundo, posible asigun sucede el un tsunami. The short protocol lang, especially if talito kita na mga kantoy mar, yes hindi to temblor. The moment sinti el temblor, punta to 1, 2, 3, up to 20. Pero sila to 20 seconds, kuntada, automatically nisisita ito ebakwa. Check it for higher ground, no? Mostly kasi sina klase the duration ta pwede to punta, that could cause tsunami. Esperanza el conducía este último quarter del año el National Simultaneous Earthquake Deal o NSED na entero país, donde ta habla el FIVOX que debe este vez el asea seryoso el drill, siendo el salva este el vida del mga Pilipino. Por causa na cambio de clima, mucho ahora el tiene el se llama influenza-like illness o trangkaso, bata man o de edad. Por eso debe lang asegurar que tiene o que el mga immune system bueno y importante, que por causa importante el salud. Debe el seguir con el se llama proper diet, food o proper food and propio nutrition, justo dormida y también sakto el comida del mga nutrisyoso comida. Puede también tomar mga vitamina igual na vitamin C con zinc.
come mucho mga comida con proteína. Amo el necesita si tiene asigun tiempo siguiendo el viral infection trancazo influenza-like illness. Siendo quedalang man bueno y soporta con el tomada firme del agua asigun ang portavoz del Zamboanga City Medical Center. Ourselves healthy kayo. Most often, si viral infection kasi self-limiting siya eh. So, takita lang kita bueno. We just have to support like with water intake, si Tangkalor, paracetamol. But we highly advise for early consultation. Un aeroplano yabira otra vez na aeropuerto del ciudad por causa na un bird strike. Mag-abordo pasahero libraw abaha otra vez aeroplano del Philippine Airlines. Nakil detalles na report ni Marites Espartero. Ya tiene que vira otra vez man emergency landing na aeropuerto el aeroplano del Philippine Airlines OPAL con flight numero PR2950 donde el viaja para na Metro Manila por causa con el bird strike. Asigun con el manager del Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Engineer Rick Togade. Flight PR2950 yaman take off cerca alas 7 na aeropuerto donde tiene total 178 mga pasahero. Apenas palang asegun man take off el aeroplano, ya pide otra vez el piloto man emergency landing por causa taman vibrate el sonor na izquierda porción del makina. Base na initial report tiene un grande pajaro color negro, el ya entra na makina del aeroplano. Iya puede con descubrir un color negro grande garza o hiron. Ya entra na makina de aeroplano razón yaman emergency landing y tiene que cancela con el viaje. We received report this morning flight del PAL, flight number PR2950 bound to Manila was returned to Rapid because of bird strike. So this na initial report after takeoff del aircraft encountered bird strike. Ito pa na own engine del aircraft. So that is the reason of the cancellation of flight ma'am. Según Kuntugade, todo maga-afektaw pasahero ya ofrece con estos maga-opsyon el PAL igual al se llama rebooking o el manripan con el pasaje. Mientras el CAAP ya dale también asistencia na akomodasyon del maga-afektaw pasahero. As of now, affected passenger, total number of 176. Then all affected passenger were promptly assisted and offered the following option: rebooking, travel pan and refund. And CAAP also deployed a assistant to accommodate those affected passengers. Mientras tanto, uno del magapasahero del aeroplano, el director regional del Dole 9 Albert Gutib, base na ko sa relata na news team, tiyan según ko sa tasuna na aeroplano y suena Después el 10 para 15 minuto, ya anunsya el piloto kay elman emergency landing para na aeropuerto del syudad. Medyo ya nervya man según pero bueno ya lang kay ansina el cosa ya pasa. Libraw sila todo magapasahero. Naiman también man panic el otro disuyo magauban pasahero. I just would like to share my experience, no, con el flight, no, in Antes Aga, which supposed to be a flight for Manila, no, and take off almost 7 o'clock, no, in the morning, and was expected to arrive era na Manila at 8:25. Pero yahuyo daw yasuna ba? That was unusual sound that I heard, no, na aeroplano. But yung take off, a few seconds from that sound, yung take off, until siguro mga 15 minutes, siguro 10 minutes, yan announce siya el captain, el pilot kay bira ulit na Zamboanga kay concern, which was, according to the captain, bird strike. So, more than 20 minutes siguro kami arriba. We praise God that we landed safely back in Zamboanga City. Bien silencio kayo. Kaya por causa nga kitang putok-putok yun si Liga pa ba na airport ng aeroplano. Naiman. Kay boy naman taman parang relax ka el pilot ya habla ko naman kay bird strike lang.
Cortez Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el Konsal Albert Bong Atilano kinway pa siyempre kontestasyon el Department of Public Works and Highways na kontinuasyon del proyekto del 4-story sports center ali adentro mismo del Don Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Asigun ko Atilano, taman request sila na DPWH para aloka el fondo de 150 milyon de pesos para pwede asekular phase 2 del proyekto. Pero no ay asigun ko este contesta. Yabla si Atilano este proyecto regalo asigun del antes presidente Rodrigo Duterte con el weightlifter Heidelin Diaz. Yakaba asigun el phase 1 del proyecto que tiene fondo de cantidad de 100 milyon de pesos. Tiene ta incluye na phase 1 ahora 2 piso que ta akabaya. Si Atilano iritira kinway con este abandona. Sino descansa lang el implementación siendo nuay papondo para del phase 2 del proyekto. No, yakabal first phase. Aral tapi di kita el second phase. Now with what is happening kanila dol tormento ba? No, kailangan sila tapon nato impact mucho gani project nila takmanda para Continúa pa siyempre la operasyon del Samselco kontra mga robo de kuryente junto con la Task Force Metro Zamboanga. Del pasado día ya anda visita el grupo Alina Baliwasan donde conduci sila también el di la massive meter replacement del Magadaan Metro. Y kurta kuryente mga tiene past due bills. Tamanda lang sigun mira que concentrao el Samselco para abaha con el systems loss del Cooperativa. El siguiente na mga noticias. Confidential funds del alcalde Olaso ya retenen na 96 millones de peso. Hearing del propósito budget para na año 2026 ya kompleta na medya dia lang. Trabaho na konstruksyon de desagüe na Barigon Tugbungan Tamanda Aselihero. Residente tiene obserbasyon na mega dike project na tumaga. Alboroto motor na syudad mas taqueda manada. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics.
For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome! For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme! For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Confidential funds del alcalde Kimmer Olaso ya retenilang siyempre na kantidad de 96 milyon de pesos. Aquí el detalles na report ni Marifi Tamayo. Cita acordaya kada bien controversial na Consejo Local el 96 millones de peso confidential funds del antes alcalde Jan Dalipe. El consejero Celito Macrohon y otros mga konsehales ya cuestiona con este siendo a mediante el grande cantidad confidential funds del antes administración, mucho siempre mga krimen ta ocurri na syudad, especialmente el incidente de tiro. Vamos el pondo na ta question na katiyo before kay keriyo kada transparency on the setagasta por no at yan kaya kita mga justifications pero before hindi ta pwede receive kanila bastante mga kontestasyon. Pero bajo na presente administrasyon del alcalde Kimmer Olaso, ta estapijo el confidential funds na kantidad de 96 milyon de peso. Asegun kun Macrohon, parte este 96 milyon de peso confidential funds na 431 milyon de peso propósito fondo para na peace and order program del gobierno lokal. Si Macrohon niya habla que mismo si alcalde Olaso, ella pidi para retener con el cantidad del confidential funds bajo na di su administrasyon, siendo mucho pasigun ko sa debe arregla na paz y orden del ciudad usando el confidential funds. Por eso ahora ya sinta ka sa junto con Mayor Olaso, el kwento yung con él one-on-one regarding con el confidential funds. Ya pregunta yung con él si cosa al diso yung plano con el confidential funds. So ipinigat él, abel si pwede man retain daw ane con el 96 million kay nisita kat ane ele kung si ara considering manada pa kita problema na peace and order, no? So kaya ele arregla kat ane el peace and order with that amount, and then ya promete ele later on si imbonamente ya establish el mga peace and order program ay prinsipyo le menora. Asegun kun Macrohon, yan kwento ele personalmente kun Olaso acerca este asunto de confidential funds. Y con confianza ele que ay usa si Olaso na buen manera con este cantidad. Ahora gan segun mas que limitaw pa el fondo de la administración de Olaso, ta puede mira el cambio na ciudad incluido el paz y orden donde menos ya el maga krimen. In fairness naman, ta pwede kita mira ara dol menorogat el ato shooting incidents.
no? Hopefully, buyag-buyag era man continue, ya. No? Observa kita. Elimio lang, basta gasta lang emonamente con el pondo, con Councilor Litlit, no hay man problema. Basta bueno también el resulta. Ya puede también, según él, mancuento con cuantos mga persona na sektor de seguridad y sabe que bueno el suporta kanila del alcalde Olaso. Y habla si Macrohon, el importante lang man con él amo ginda este confidential funds na magakienta ayuda mantene con el paz y orden del ciudad. Kaya mo lang magandang kaya rin, no? Abay ase klaro kumigo si onde ese usa and si pwede dali kasi con el mga persona o con el mga opisina concerne, no? Para sulit naman el aton sen, no? And in fairness, i-approve naman yung pregunta afuera na mga kendebe ta-receive con el confidential funds, tapos diyo ta-receive contestasyon kay tataligat ara, no? Hindi igual antes. Mientras tanto, el propósito budget del ciudad para na año 2026 talli na 7 bilyon 64 milyon 797 mil y 612 peso. Allí estaba el 431 millones de peso fondo para na Peace and Order Program del ciudad, donde también estaba el 96 millones de peso confidential funds del alcalde Olaso. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya completa ya el Committee on Appropriations del Consejo Local con el budget hearing para del propósito fondo del gobierno local para el siguiente año 2026. Según con el Consejero Joselito Macrohon, chairman del Committee on Appropriations, ya conducía sila el budget hearings del viernes tarde, Octubre 3 lang, ya pwede sila akomoda con todo department heads. Yan iya depende kung el propósito fondo del di ila magkakadikwalan departamento. Según kung Macrohon niya prekura sila asa akaba temprano kung el budget hearing, siendo yaman certify urgent kung el pasada del budget del gobierno local para na siguiente año. El propósito fondo para na año 2026 tali asigun na más de 7 billion de pesos. Mañana el somete asigun con el committee report na plenaryo durante el regular session del Consejo Local para na second, third, and final reading. Del Friday, kita korda so kita regular session di aton, no? And yan discuss man kami na caucus before kami ng session na kay urgency para man-discuss, man-deliberate tayo na el budget kay amo tayo na request del di aton city secretary kay by next week schedule program yata mostly of the city councilors on travel, no? So amo sa el kada decision na caucus na after el session di atong regular session del Friday morning by 1 PM man-start na yun ang di atong budget hearing. Trabaho na construction del desagwe na Barigon Tugbungan Tamandaya ase Ligero. Akil report di Emil Tuban. El oficial del barangay Tugbungan ta-adverti con el contractor para hacer más pronto el trabajo del desagüe al Barigon Tugbungan kaya reklamaya al mga vivientes kaya dehalang con este abierto y delicado ng mga motorista. El kagawad Jeffrey Paustino de barangay Tugbungan iya recibe reklamo con el mga vivientes na lugar iya abla ele con el mga kontraktor iya nantos aga iya tenía tatrabaha alin na lugar. Ang mga nino, di ato mga residente at kinabarigon, ta reklamo ka natin. Lugo na di ato empleyado del barangay, ta Mr. Manalo. Ta reklamo sila kay yakida daw abandono yung tamin del avenida, yakida himahina el trabaho. Del otro día fuerte ulan niya sumina agua este lugar. Iya lagujero hindi klaro mira por eso delicado ng mga motorista. Después del pasado día, pwede kita manencuentro no al Alto Agua, Cabartapaw, el camino na el mga residentes ya, el mga hindi de aquí no sabe el terrain si matatiene kita miedo kay baka pwede desgrasya kabar el mga kabila bien paraw. Este desagüe tiene lang cuantos metro para completa el trabajo y cuantos tiempo ya lang ay akabaya este proyecto. Este proyecto amo el na Barigon para conectar con el Daisy Road na Barangay Giwan. El contractor agara con este proyecto amo el SB Construction
ya tiene problema iya podía solve. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Bien grande según ayuda ng flood control ta konstruhe este tiempo na magagrande-grande rio na syudad igual na Pasunangka. Pero cosa observación del cuantos mga residentes ta esta na kantoy rio, como del tumaga, diferentes kontraktor ta agara con el proyecto, diferentes también el manera del construcción del flood control. Para con Señor Joel Bayot, residente del Tumaga, el flood control na Tumaga, pulido el asida por causa ta padile observa el mega dike na Tumaga. Cuando taase trancahan el piedra con el cabilla, mientras el Napasunangka no hay pa quien taase y el ponida del mga piedra dol taase lang pataplak. Ultimo hora, pasa Grande Avenida, el sigilang asigun agua y hindi con el sementa. Siguro man bakit observa ba sila kung agua si uko sawa? Kahit el kabila tadi naman tumbaw, hindi man tasi para no. Pwede tayong kita abla kanila abla asi kun sini timoro bak abla kanaton. Naka mo lang si asi. Hindi ka diferensya tamira yo. Umayan ko kita kanila abla sikat klaro bakari kanya kanato del engineer. Pero si observation lang as residente aquí. La bueno kalali asi daw kaldi ilala ko. Pakilaya porque bambeno. Na mira to kalab kabila la katrangkahan kalan sina tamira yo eto para lang man say pakilaya tyo. Lasi bantimpag si Juto sige si tarda pa sila sa sementa Ano sayang. Puanan sila semento Sayang ang sel de gobyerno. Na, alin may gat otro. Parece que mas marada aura mga motor na syudad el tausa mga alboroto mufflers quien bien ta disturba hasta kunal mga uban motorista. Parece que ya descansa también el cogida del mga autoridad con mga violación, lo mismo el police, ya menora el cogida del mga tausa, nutshells también hindi mas visible el operasyon. Cuantos mga motorista taabla kita tolera lang el police con mga violación, siendo mismo mga police el tabiola con mismo regulasyon. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, nakadalawang bestseller na cute. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'.
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Supply de agua del swimming pool alina grandstand problema ya este tiempo. Aquí el report di Marifita Mayo. Ya habla el Konsehal Albert Bong Atilano que concerne ahora el supply del agua na swimming pool alina Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Más que el un persona con quien kita puede mancuento alina swimming pool, ya relata que no hay también agua el maga escusaw alina facilidad. Takarya lang sigun sila agua para lieva na maga comfort rooms. Tiene man sigun water pump pero hindi pa ta pwede usa con este maga water pump siendo bajo el supply del kuryente na grandstand. Asugun ko natilano, mas que el un proyekto ya sa alin na lugar para hala agua para man supply agua na swimming pool, hindi pa ta pwede usa. Este por causa kay bien bajo el supply del kuryente na lugar. Especialmente na supply del agua que el water district hindi leta pwede man provide, no? So ya sa kita project aquel onde sa ka-source at agua, so agwera kita sa ara and then man convert ko nila into parang distilled water, igual ba sa mga mineral water, talya SL yakabaya no ready para usa pero no pwede ko nila usa kay mahina el power, low voltage. So Mientras hindi pa ta pwede usa con este makina, el Zamboanga City Water District pasigun el ta continua pone agua na swimming pool y gastoso este para nalaw del gobierno lokal. Pero el momento sigun pwede usa con el makina para hala agua para pone na swimming pool ay queda menos el gastos del gobierno lokal. But the moment ligase, then pwede ako nila man supply bonamente agua, ese agua distilled. Kalba tabla sila ordinary term mineral water. So menos siya usada del chlorine, no? Coreal agua pati pwede usa con el dos, I think 3 bilog grande filter. Kaya ara hindi ta pwede usa.
Pero asugun ko natilano, pwede lang usa kon este makina, i-konel maga water pump na lugar, si pwede yaman upgrade, konel supply del kuryente na grandstand para na 3-phase line. Yaman request sigun sila kon este na Zamselco. Yan request kita pone 3-phase, no, para pwede le usa alya na swimming pool, and at the same time preparation también con aquel nuevo building, sino el proceso del kuryente tarda ba? Makintalya gani kita tang rimpua, no, kay el acquisition do gani del transformer. But Mientras tanto, habla si Atilano ta continúa está abierto el facilidad na público, especialmente con mag-atleta quien quiere man training allí na swimming pool. Abierto según el facilidad a las 6 del aga hasta a las 6 del noche, pero tiene vesta alcanza pa hasta a las 7 del noche abierto el swimming pool. Hindi según con este puede hacer abierto hasta que hora del noche, siendo necesita pa man treat con el agua, llegar el noche para ver limpio el agua del swimming pool y hindi causar esquina con magatausa con este. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un poste del street light el yatumba después con este man atrás un truck alina sinunok anoche. Destrozado este poste del street light alina Bolivar del sinunok. Yaman parking asiguro el truck alina lugar y yaman atrás este inuay mira el chauffeur kay tiene poste na atrás. El policía investiga con este incidente y no hay más sila dali pa el nombre del mismo chauffeur. Feeding program ya kundusi na Barangay Tugbungan. Aquí el report di Emil Tuban. El Barangay Nutrition Scholar de Barangay Tugbungan iya kundusi feeding program alina di la Barangay Hall en Anteaga. Tiene 25 mga beneficiaryo con este feeding program. Itaas sila con este todo el día para darle justo nutrición con el mga bata na di la barangay. Este día prepara sila manok, adobo, y huevos y dale también sila vitamins con este mga bata. So todo el día, as Barangay Nutritionist Scholar del Barangay Tugbungan, tapusin kita todo el día, tasigura kita de todo ingrediente, fresh, no? And ensure kita provide kita ng proper nutrition ng mga bata. So, ara también, esa día, ya kusi kita adobo with chicken egg. And after sila takome, distribute kita el vitamina ng mga bata. Kada día, otro potahe taas sila para con el mga bata, amo el gulay, como mongo, kalabasa, y otro pa mga gulay. So, bale, kada dia takambya kita maputay. So, example yan lang din maputay ta sirbi kita, kalabasa nuggets, which is amul po popular, akina ditong feeding. And el mga mongo with galunggong prito, el tinola, fried chicken, sinibesta sa kita spaghetti para na mga bata, para man enjoy tayo sila mapunod na dila sa sirbita. Diyan sila monitoring system para sabi si Ken el bata malnourished, ita mire sila al pesades del mga bata, ita man assess kanila. Actually sir, tiene kita un system tausa kel EOPT plus del CHO, which is provide kita ya el mga status del bata like el weight, el height, and el NUWAP. And then after kita man verify, man assess kita kanila kung si man underweight, and then for second time man assess kita ulit también kung si abaw ba kadila weight. El mga purok 10 malnourished mga bata, amo el purok 7 y purok 8 del barangay, el alto malnourished mga bata. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Un bodega de sal na Barangay Talon-Talon ni Yakima Aga. El bodega Yakima aliparte na antes Salinas del familia Alvarez na Logoy Grande na Barangay de Talon-Talon. Este bodega no hay más quien ocupa después que ya quede abandonado por cuantos años. Posible tiene asigun standby con este na bodega ya uma sigarillo y butak na el opus, por eso ya quema el entero bodega. El bombero ta continúa pa conducir el investigación. Otro anti-smuggling operation ya también el tiene que ya puede hacer el personajes del Western Mindanao Naval Command del Domingo. Una sila ya puede man-intercept con el MB Sarhana Alina Lamar del Tuburan Basilan na karga maga-smuggle sigarilyo. Mientras operasyon también ya conduci el mismo autoridad kontra con el MB Jasmir Alina Tawi-Tawi na karga 50 drum del magagasolina ya también maga-LPG o otro mas.
Kulang mag-alansya, Yelibayana Naval Station Romulo Espaldon para el propio turnover na customs. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del localized thunderstorms. El localized thunderstorms el lleva ulan na cuantos parte del ciudad por corto tiempo. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Nakadalawang bestseller na nakit. Ano sa super combo? Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. Na noticias di aton ese noche taabla que el Zamboanga City Electric Cooperative ta continua el la campaña contra robo de kuryente. Ali sila ta continua chequea el mga lugar donde nadila sistema ta dali mira que fuerte el robado de kuryente y alto el systems loss. Amos el razón porque el Samselco ya hace fácil la aplicación na mga nuevong miyembro para konekta kanila linya de kuryente direkta na residensya y hindi bas pan flying connection. Quiere el Samselco que direkta kanila paga el serbisyo de kuryente y hindi bas pasapan na otra persona o grupo man. Quiere también mga programa donde ta acabar reemplaza mga nuevong metro de kuryente aquel mga tamira sila defectoso ya. No hay cosa tapaga el member consumers con este mga nuevong metro tapuni. Además, yalyana de reklamo el Samselco por causa mga bills alcanza millones de pesos el cantidad en vez con la regular pago solamente que no hay pa alcanza 1,000 de peso. Bien marada gente ya anda reklama na Samselco y hasta ahora ta continua pa. Ojalá ese mga reklamo el tiene ya solusyon para embonamente ya otra vez el cooperativa de kuryente. Mira kita el esfuerzo del New Samselco para mejorar el servicio y menorar el systems loss del cooperativa. Mientras el mga member consumers está soporta con el Samselco, ojalá el Samselco dayon puede actuar con el concierge del mga gente para mantener el buen relasyon. No mas kita cree con esos mga gente o grupo que quiere lang destrozar con el Samselco kay White van también sila cosa ta puede presentar alternativo para mantener el supply de kuryente na syudad. Tiene de estos como amargoso el resuello, siendo el cosa sila quiere itapidi con el New Samselco no hay kanila dale ipinmiti di ila malintensyon. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, octubre 14, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous
We are today's best music. Magic 95.5.